Primero que nada, muchas gracias por brindarnos un poco de su tiempo. Yo sé que sabemos en todo AccessNet que es de un horario un poquito complicado, así que les agradecemos bastante el que se den la oportunidad de estar aquí con nosotros. Mi nombre es Jesús Lorenzana, gerente de Mercadotecnia en AccessNet, y el día de hoy para nuestro webinar nos acompañan Luis Chávez, director de operaciones, Edgar Álvarez, técnico especialista SAP, y Sofía García, Consulting Manager. Antes que nada, contamos con el descargo de responsabilidades, donde se detalla que la información que veremos el día de hoy es información general de AccessNet. Y también les mostramos aquí nuestros derechos reservados. Antes de empezar con nuestro webinar, quisiera mencionar que para nosotros su opinión es muy importante. Durante la sesión, buscamos interactuar con todos ustedes de la siguiente manera. En la parte inferior derecha de su pantalla podrán encontrar un icono de actividades, como el que marcamos en la imagen, circulando en color amarillo. En este podrán encontrar la sección de encuestas y a lo largo de la sesión estaremos lanzando algunas preguntas para saber su opinión. Sugerimos mantener abierta esta herramienta para que ahí puedan detectar cada que estemos enviando una encuesta, como quieran nuestros expositores, se las van a estar indicando. Asimismo, en la sección de Q&A, que es preguntas y respuestas, podrán agregar preguntas durante el transcurso del webinar, mismas que nosotros estaremos respondiendo durante la sesión o bien por correo electrónico por parte de alguno de nuestros especialistas. Bueno, comenzamos nuestro webinar, el camino de innovación, lo esencial para migrar de SAP SC a SAP S/4HANA. Antes de sumergirnos en el contenido, permítame compartir con ustedes la agenda del día de hoy. Estaremos hablando sobre nosotros, AccessNet, sobre SAP S/4HANA, las 4 principales para la migración, qué debo definir al momento de migrar, algunos desafíos más comunes y cómo solucionarlos y las consideraciones a tomar. Me gustaría platicarles un poco sobre AccessNet. AccessNet cuenta con más de 21 años mejorando procesos de negocios en más de 200 grupos de empresas, en múltiples industrias como lo son la automotriz, cementera, farmacéutica, entre muchas otras. Estamos localizados en Houston, Texas y en Monterrey, México, y contamos con proyectos a nivel internacional. Nuestros socios en tecnología, como lo son SAP, SAP Concur, Serrala y Amazon, habilitan nuestra oferta de valor en consultoría y soluciones de software. Además, todos nuestros servicios y soluciones se encuentran certificados por el ISO 27001. Es importante mencionar que nuestras aplicaciones corren en centros de datos de Amazon Web Service, ubicados en las regiones de Virginia y Oregon. Nuestro objetivo principal es que nuestros servicios y soluciones sean proveedores de valor a las organizaciones, y de ahí nuestro eslogan de innovación impulsada por valor o Innovation Driven by Value. Los procesos en los que estamos especializados son de pedido de cliente a recepción de efectivo, por sus siglas en inglés O2C, Order to Cash, y de solicitud de compra o gasto a pago a proveedores o bien a empleados, también conocido en inglés como P2P, Procure to Payment. En la parte de Order to Cash lo relacionamos a la administración de finanzas, buscamos incrementar el flujo de efectivo, el simplificar órdenes de ventas, cuidar el crédito, controlar la cobranza, automatizar el registro de pagos y también mantener el cumplimiento regulatorio en países como lo es México. El proceso de procura a pago P2P lo relacionamos con la administración del gasto corporativo, cuidando políticas de gasto, simplificando y automatizando el registro de gastos y facturas de proveedor, y también cuidando el cumplimiento regulatorio, pero ahora del lado del gasto. El objetivo de este webinar es presentarles la importancia de migrar a SAP S/4HANA y el impacto que puede generar en sus negocios, por parte obviamente de nuestros expertos del área de consultoría. Ahora sí le cedo la palabra a Luis Chávez, director de operaciones de AccessNet, quien dará seguimiento a este webinar. Gracias, Jesús. Buen día a todos. Bueno,
arrancamos platicando un poco más sobre cuáles son los principales cambios del SAP S/4HANA, ¿no? Primera parte, el cambio principal y más relevante es la base de datos, ¿no? Ya en la versión del SAP S/4HANA ya manejamos una base de datos in-memory. ¿Qué quiere decir la base de datos in-memory? Como pueden ver en esa animación, es una base de datos que está con la información directamente en memoria, ¿no? En lugar de almacenar en el disco duro y ir pasando de memoria al servidor principal, esto ya está directamente en memoria y la información se despega o llega al usuario de manera más óptima, ¿no? Entonces, esto cambia totalmente el performance del RP, siendo un RP mucho más robusto, que puede procesar mucho más información, que la información se ve mucho más rápido. Entonces, ese es el principal cambio y uno de los más importantes a nivel de backend, ¿no? Por la parte de atrás, ¿no? Esto es lo que vamos a tener con la implementación del S/4HANA a nivel de base de datos. Si seguimos, a nivel de front-end, ya la parte visual, lo que tenemos es el producto que SAP ha impulsionado mucho en la venta del S/4HANA, que es el SAP Fiori, ¿no? Que es una interfaz modernizada, ya una interfaz, ya una versión HTML, es una evolución de otras tecnologías que SAP ya tenía, que ahora se llama SAP Fiori, que hace que sea algo más moderno, que puedes acceder tanto de un celular como directo de un navegador. Entonces, eso es lo que ha cambiado a nivel de front-end, ¿no? La parte visual de la versión de S/4HANA, ¿no? Igualmente, ese producto también se puede utilizar en SC, pero la SAP viene impulsionando y vendiendo junto con el SAP S/4HANA, ¿no? Ese es el cambio principal a nivel de frontend, ¿no? SAP Fiori utiliza las tecnologías de HTML5, CSS y JavaScript. Entonces, digo, además de los desarrolladores que se encargan de esa parte, de toda la parte ABAP, si quieren trabajar con SAP Fiori, es importante que los consultores cuenten con esa experiencia, ¿no? De tener esas tres tecnologías, que es toda la tecnología principalmente utilizada para desarrollos web, ¿no? Si seguimos, lo que cambia también en el S/4HANA es la manera como se implementa, ¿no? SAP ya viene impulsionando también una nueva metodología que anteriormente para todos los proyectos de CC, R3, utilizaba la metodología cascada, que era la Waterfall, muy conocida, ya muy estandarizada en diferentes proyectos, pero SAP busca siempre innovar y estar en la vanguardia. Entonces, hace una función de una metodología que es la metodología ágil con la cascada, y con eso nace la metodología Activate, ¿no? ¿Qué cambia de esta metodología? Es una metodología un poco más óptima, donde desde un principio lo que busca SAP es que ya tenga una parte de discovery. Como en la parte de discovery, SAP promueve ya tener un ambiente donde el cliente ya puede ver todo lo que existe de mejores prácticas en que se llama una configuración de Fully Activate, que tiene los principales escenarios estándares, lo que debe de seguir la empresa para que tenga como que para que siga la metodología que busca SAP de Clean Core, ¿no? De mantener el núcleo limpio. Entonces, que ustedes se adapten a todos los procesos y estándares que tiene SAP en su RP, ¿no? Y cuenta con seis fases, que es la fase de discovery, que es donde hace toda esa investigación, la preparación, que hace toda la parte es más una configuración de un setup y activación, no es tanto la parte del blueprint, es algo que sea más óptimo. Y en lugar del blueprint, es más bien que hagamos un delta, identificamos lo que ustedes tienen de estándar, que ya tienen de estándar en su sistema y que deben de adaptarse al nuevo estándar del S/4HANA, ¿no? Y con esto genera un delta, y ahí es donde hacemos
una limpieza de procesos que a lo mejor son procesos muy ya desfasados o que van a afectar a todas las actualizaciones del S/4HANA. Entonces ahí es donde SAP busca quitar esos procesos y que sigan el estándar para que la actualización del S/4HANA de aquí adelante sea mucho más fácil, que no sea tan compleja como es actualmente la migración del SC para S/4HANA. ¿Por qué? Porque tenemos muchos escenarios a la medida, lo que dificulta el momento de hacer una migración de este tamaño. Y bueno, lo que sigue es la parte de Explore, ya la parte de Explore, Realize y Deploy y Run. Es como algo más ágil, ¿no? Esto igual SAP está promoviendo mucho y van a ver que gran mayoría de las empresas que hacen la implementación o la migración a S/4HANA van a utilizar esa metodología. Estos son los tres principales cambios. A nivel de backend, que era la memoria, la base de datos y memory, el frontend, la parte de Fiori, y la parte de implementación, la metodología SAP Activate, ¿no? Bueno, paso la palabra a mi compañera Sofía para que pueda platicar un poco de las razones para migrar a S/4HANA, ¿no? Muchas gracias, Luis, y buenos días a todo el foro. Antes de pasarnos a estas razones principales para migrar a S/4HANA, vamos a lanzar una pequeña encuesta para conocer en qué estatus están ustedes en cuanto a este tema. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes ya migraron o están por migrar a SAP S/4HANA? Entonces, bueno, por ahí en el icono de actividades, que es el triangulito, cuadrito, círculo, pueden responder esta pregunta. Las opciones son: ya migramos a S/4HANA, vamos a migrar este año, vamos a migrar después de 2024 o realmente aún no hay planes en la organización o desconocen. Entonces, por favor, si nos pueden ayudar ahí con sus respuestas para conocer un poquito más de su organización. Muy bien, vamos a dar unos segunditos más para arrancar de lleno con el siguiente tema. Muy bien, entonces, ya decíamos, ¿cuáles son estas razones por las que vemos que los clientes están migrando ya a S/4HANA? La primera razón clave para considerar la migración a S/4HANA son las innovaciones tecnológicas, particularmente pues en áreas como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Adoptar S/4HANA permite a las organizaciones situarse en la vanguardia de la innovación y sumergirse de lleno en la tan aclamada transformación digital que está en boca de todos. La integración de estas tecnologías avanzadas abre un abanico de posibilidades para poder, uno, optimizar procesos, mejorar la eficiencia de los mismos y brindar experiencias excepcionales a los clientes y a sus colaboradores. Muy bien. La segunda razón destacada es la presencia de capacidades analíticas avanzadas gracias a una base de datos más robusta. Justo S/4HANA facilita el análisis predictivo y de texto, proporcionando insights más profundos sobre las operaciones de la organización. Esta capacidad de análisis mejorada se traduce en la toma de decisiones más informada, permitiéndoles a ustedes anticiparse a tendencias de mercado y adaptarse más rápidamente a los cambios en su entorno empresarial. Número 3, un factor crucial que motiva a la migración de S/4HANA es el fin del soporte para las soluciones de SC. SAP ha anunciado que dará por concluido el soporte para algunas de sus soluciones en 2025 y de manera definitiva de otras en 2027. Este cambio no solo impulsa la necesidad de la actualización, sino que también representa una oportunidad para poder aprovechar al máximo las capacidades avanzadas de S/4HANA. Finalmente, la flexibilidad en el modelo de implementación que ya platicaba Luis es una ventaja significativa de S/4HANA. Brinda opciones de implementación en la nube, en cloud, o en premise, es decir, en las instalaciones del cliente, o puede ser también en despliegues híbridos. Esta flexibilidad permite a las organizaciones seleccionar la opción que mejor se ajusta a los requisitos específicos y a las estrategias empresariales. Es un enfoque que pone en sus manos la capacidad de personalizar la transición según las necesidades particulares de su organización. Muy bien, avanzamos.
Ahora vamos a hablar de los desafíos más comunes durante las implementaciones de S/4HANA. Entonces, si avanzamos en el siguiente slide, en primer lugar, bueno, aquí en este slide vamos a estar mostrando los desafíos y asimismo algunas estrategias de cómo solucionarlos. En primer lugar, tenemos la complejidad del proyecto. Requiere normalmente pues de una planificación exhaustiva. Identificar claramente los objetivos y el alcance del proyecto se vuelve fundamental. Asignar recursos adecuados garantizará una ejecución exitosa y la colaboración con expertos en SAP y la participación activa de las partes interesadas son esenciales. Un equipo bien coordinado es la clave para poder superar cualquier desafío de este tipo. ¿Ok? El segundo punto se centra en los requisitos de hardware y de software. ¿Ok? Es imperativo realizar una evaluación minuciosa de la infraestructura existente y realizar actualizaciones según sea necesario. Considerar opciones de implementación en la nube puede simplificar la administración de la infraestructura, ofreciendo flexibilidad y eficiencia en el despliegue de S/4HANA. Por último, la limpieza y preparación de datos son pasos críticos. Antes de la migración, realizar una limpieza completa de datos es esencial. Implementar herramientas y procesos de calidad de datos asegura la integridad de la información, permitiendo que SAP S/4HANA opere con datos precisos. En resumen, enfrentar la complejidad del proyecto implica planificación meticulosa, evaluación de infraestructura y asegurar la calidad de los datos. Muy bien, entonces continuamos para platicar sobre el siguiente tema, que es qué debemos de definir al momento de migrar a S/4HANA. Pero antes de pasarle la batuta nuevamente a Luis, vamos a lanzar otra encuesta. La pregunta es, ¿qué versión de S/4HANA están utilizando actualmente? Por supuesto, si ya la están utilizando. Las opciones son S/4HANA versión privada, S/4HANA versión pública, S/4HANA Rise with SAP, o no estoy utilizando S/4HANA de momento. Por favor, ayúdenos a responder esta breve encuesta. Y bueno, en lo que responden, le cedo nuevamente la palabra a Luis. Adelante, Luis. Gracias, Sofía. Bueno, seguimos platicando un poco más ahora. ¿Qué debo de definir al momento de migrar a S/4HANA, no? Creo que eso es algo que genera mucha confusión a todos para entender cuáles son los tipos de licencias que maneja SAP, ¿no? Bueno, aquí vamos a platicar un poco de las tres principales, que es SAP S/4HANA Rise with SAP y Rise with SAP y SAP S/4HANA Cloud Edition Public y Essential Edition y SAP S/4HANA On-Premise, ¿no? Empezando con la SAP S/4HANA Rise with SAP, ¿no? ¿Qué se trata esa licencia? La licencia es la que más está promovendo SAP y ¿qué quiere decir Rise with SAP? SAP lo que busca es facilitar la vida de los clientes, ¿no? Y cómo facilita la vida de los clientes con Rise with SAP, ofrece una licencia donde ella se encarga de toda la parte, desde la parte de la infraestructura, como soporte, como la implementación, ¿no? Entonces, SAP, en esta versión de Rise with SAP, es una suscripción que puedes contratar 100% con SAP, como decía, que contrata desde el soporte, la infraestructura y el tema de implementación, o puedes escoger el Rise with SAP, que sea solamente la suscripción de la parte del soporte, de la parte de implementación, pero la parte de la infraestructura tú puedes contratar con Hyperscaler, ¿no? Por eso dice suscripción en PSE, que quiere decir Private Cloud Edition, ¿no? Que es donde ustedes pueden llegar y decir, ¿sabes qué es SAP? Yo quiero ir Rise with SAP, pero yo no quiero que mi S/4HANA esté bajo tu nube, ¿no? La nube SAP va a estar bajo la nube de Amazon, no sé, yo tengo toda la infraestructura en AWS y quiero poner todo ahí, o tengo toda la infraestructura en Azure y quiero poner ahí. Entonces, de eso se trata la suscripción de Rise with SAP con PSE en un hyperscaler, ¿no? Esa es la versión del
Ese es el tipo de licencia de Rise with SAP. Quiere decir que SAP se encarga de toda la gestión de toda tu infraestructura, de todo el soporte, y eso es lo que SAP dice. Estoy promoviendo esto para que evitar que mis clientes tengan que tener 3, 4 proveedores y tener una gestión, entonces tú contratas todo con SAP. La otra versión que tenemos de tipo de licencia, que es una versión del S4HANA también, que es conocida, que es el SAP S4HANA Cloud Edition Public. ¿Qué quiere decir? Es una versión del SAP S4HANA que es un SaaS, es un Software as a Service. También como el S4HANA Private también dicen SaaS, pero ese es un SaaS un poco más limitado, es una versión más light, ¿no? Es una versión donde una empresa que va a apenas implementar SAP o quiere realizar una migración y ya tiene un proceso muy estandarizado y quiere migrar para una versión más light y más estandarizada, que es 100% estándar, porque no hay cambios, no puedes hacer desarrollos, sí puedes hacer desarrollos, pero no directo como la versión private, donde tú puedes hacer los desarrollos que quieras adentro de la S4HANA. La Public tiene desarrollos, más bien no son desarrollos, son configuraciones un poco técnicas, pero no puedes meter código, crear como un programa desde cero dentro del S4HANA Cloud, no. Hay configuraciones muy básicas de agregar campos, de crear unas reglas de negocio muy básicas, y esa es un tipo de licencia que ofrece SAP también en S4HANA, ¿no? Y la última y muy conocida que todos están más utilizando, algunos clientes que no van con Rise with SAP, van con SAP S4HANA On-Premise, es una versión donde tú dices, oye, yo voy a encargarme de todo, tú solamente me vendes las licencias SAP y yo me encargo de toda la parte de quién me va a implementar, quién me va a dar soporte, quién va a hacer todos los desarrollos, y esa es la versión S4HANA On-Premise, o también muy conocida por Private, pero es más conocida por On-Premise, ¿no? Esos son los 3 tipos principales de licencia que maneja SAP. Ha escuchado de otras que existe Grow with SAP, pero las 3 principales que está promoviendo SAP en ese momento son esas 3, ¿no? Las aplicaciones de terceros que tengo, oye, voy a migrar a una nube, sé que está en la nube, SAP, mis aplicaciones de terceros, puedo llevar a la misma nube que estoy llevando mi S4HANA. Para la versión de Rise with SAP, sí puedes llevar si contratas un PSE. ¿Qué es un PSE? Que contratas un hyperscaler, es decir, que tú vas a tener una nube privada, donde ahí sí tú puedes subir, no sé, si tienes un portal de proveedores que tenías local en tu infraestructura y quieres llevar a la nube, tú puedes subir a esa misma nube si tú tienes una PSE. Si tú escoges que SAP va a quedar con toda la parte de infraestructura, no puedes subir a esa misma nube, porque eso ya es gestionado por SAP, ¿no? La versión del SAP S4HANA Cloud Edition Public, eso no aplica porque eso está todo bajo la infraestructura de SAP, ¿no? Y la versión on-premise sí puedes llevar, no sé, yo tengo un portal de proveedores y está en mi infraestructura local y voy a mover tanto mi SAP que está en la infraestructura local como todos los legados a la nube. Puedo llevar la misma nube, sí puedes llevar si tienes un SAP S4HANA Private con Hyperscaler, ¿no? Y bueno, esas son una diferencia de la licencia. El tema del soporte, el soporte interno SAP con Rise with SAP considera solamente el 30% del soporte basis si tú contratas un PSE, un hyperscaler, o quieres decir que tienes la infraestructura en un tercero, en un AWS, y considera el 100% si tienes la infraestructura bajo su nube, ¿no? La nube de SAP, que no utilizas un tercero que sea Amazon, Azure, Google o otra, ¿no? Para el tema del SAP S4HANA Public, ese soporte da SAP porque es un soporte muy básico, son temas de hoy actualizaciones o usuarios, no son, las actualizaciones se hace todo en una nube, ¿cómo se dice el nombre public? Es una solución pública, es un ERP público, que quiere decir que no solamente tú estás utilizando tú y muchos otros clientes, por eso no se puede hacer desarrollos adentro de esa versión, porque es una versión pública, ¿no? Entonces solamente es ajustes mínimos, como decía, configuraciones de
campos de reglas de negocio muy básica, y ahí el soporte es básico, ¿no? Solamente si hay alguna falla o algo, puedes abrir ticket, pero no hay un soporte tan robusto como una versión de SAP S/4HANA Rise with SAP o Anypremise, ¿no? La Anypremise ya no hay ningún contrato, tú tienes que contratar un tercero, como decía, para dar el soporte o tener un equipo interno que te dé todo ese tema del soporte, ¿no? Y bueno, el tema de los ambientes, el panorama, para la versión del SAP S/4HANA Rise with SAP, si tienes contratado un PC, tú vas a tener 3 ambientes, ¿no? Dev, QAs y productivo. Y si tienes otro ambiente, SAP no te va a dar soporte a ese cuarto ambiente que algunos clientes tienen el sandbox o test. Ese no estaría dando soporte, eso sería, tendrías que contratar un soporte adicional. Y si tú tienes contratado todo bajo SAP, tú vas a tener derecho a 3 ambientes, que es una de configuración de central de negocios, que ahí es donde tiene la configuración estándar, vamos a decir la Full Activate, que es los principales escenarios. Vas a tener el ambiente de calidad y productivo, y ese va a estar todo bajo la gestión de SAP y va a dar soporte a esos 3 ambientes. Si es la versión S/4HANA Cloud Edition Public, esto está, tiene 3 ambientes también, igual QoS productivo y central de negocios para la parte de configuración estándar, y eso está todo bajo la gestión de SAP, y ahí da el soporte en esos 3 ambientes. Y si tienes un on-premise, ustedes pueden escoger cuántos ambientes quieren tener. Si quieren tener los 3 estándares, desarrollo, calidad y productivo, o si quieres agregar más, también podría, ¿no? Digo, estos son los principales tipos de licencias. Estamos platicando para que conozcan un poco más, pero si quieren definir cuál tipo de licencia, es importante tocar base con el account manager de ustedes de SAP para que entienda y que ellos también puedan guiar cuál es la mejor opción para el tema de licencias de S/4HANA, ¿no? Para esta migración. Bueno, para el tipo de licencia es todo. Igual paso la palabra a mi compañero Edgar para que platique un poco sobre los tipos de migración. Adelante, Edgar. Muchas gracias, Luis, y buenos días a los asistentes. Así como lo mencionó mi compañero Luis, otro punto a considerar para realizar la migración a S/4HANA es el tipo. Si ven en pantalla, tenemos varias opciones para elegir. El enfoque Greenfield, que nos brinda la oportunidad de reinventar nuestros procesos desde cero. El enfoque Brownfield, una migración más conservadora en la que preservamos nuestras configuraciones actuales. O un enfoque híbrido, el Bluefield, que combina lo mejor del Brown y del Green. El enfoque Greenfield, el cual se refiere a una nueva implementación, es en la cual contamos con la posibilidad de un lienzo en blanco, ¿ok? Donde podemos diseñar nuestros procesos desde cero, aprovechando las últimas características y funcionalidades de S/4HANA. Pues como se escucha, es un enfoque radical con el que se realizarán las alineaciones completas con las metas que ya tenga el negocio como tal. Por otro lado, tenemos el enfoque Brownfield, que preserva la inversión existente. Es como una evolución de lo que tenemos actualmente, donde actualizamos nuestro sistema actual a S/4HANA y conservamos configuraciones, datos y personalización, tanto como sea posible y como el cliente lo requiera, minimizando la disrupción para los usuarios. Y finalmente existe el enfoque híbrido, el Bluefield, que nos permite combinar los elementos de los dos anteriores y podemos implementar el nuevo sistema de S/4HANA en algunas áreas mientras migramos y actualizamos el sistema existente en otras. Es una estrategia más flexible y se adapta a las necesidades del cliente. En este caso, pues podemos parte o módulos actualizar y otros dejarlos como están actualmente. Ahora, pasemos a las consideraciones a tener en cuenta. Si usted cuenta con alguna solución custom en su ambiente SC, ya sea implementada por Atos.NET o algún tercero diferente, en Atos.NET los podemos apoyar en las actualizaciones de su solución hacia S/4HANA, donde seguimos el siguiente proceso. Instalación de S/4HANA. Primero se tiene que cumplir este prerequisito
donde tenemos que contar con el ambiente de S/4HANA listo para poder actualizar el código de las soluciones, ya sean propias de Atos.NET o soluciones de tercero. Configuración S/4HANA, debe de existir el ambiente configurado y que cuente con la funcionalidad de SAP correctamente. Por ejemplo, si ustedes cuentan con la solución de facturación electrónica de Atos.NET, pues deberá de contener el proceso y la configuración lista para poder hacer pruebas de facturación. Y tercero, el análisis ATC. El equipo de Atos.NET corre un análisis con la herramienta ATC de SAP para encontrar las remediaciones que se tienen que realizar, para ver, mediante la versión que se actualizó de S/4HANA, cuáles son las remediaciones que se tienen que realizar, cuáles son las actualizaciones de campos, de tablas, entre otros, ¿no? Y por último, las remediaciones. Realizamos las remediaciones en el ambiente S/4HANA mediante código ABAP, ahí, utilizando las mejores prácticas. De esa forma, nosotros nos aseguramos que su solución está perfectamente funcional y actualizada hacia SAP S/4HANA. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a nuestros expositores, a todas las personas que se dieron el tiempo para estar aquí con nosotros. Cualquier duda nos las pueden hacer llegar al correo que está en pantalla, es info@atsosnet.com, y les vamos a dejar también en este momento una encuesta para saber si les interesa tener una sesión para profundizar un poco más en el tema y que podemos hacer una evaluación más específica. Muchas gracias a todos y por favor dejen sus datos en caso de estar interesados en estas sesiones.